¿Ya? El problema, el otro ejercicio que teníamos, que el número 8 no sé si alguien lo había hecho. ¿Cuál era el número 8? Este de acá creo que era. Ah, sí. Este de acá es igual, ¿no? No sé, este de acá. Porque miren, al principio le da, bueno, dice, cuando se mezcla 240 gramos de dióxido de azufre con un 20% en exceso de aire y se calienta a 1000 Kelvin en presencia de un catalizador conveniente, dice, para esta reacción, el 60% del dióxido de azufre reacciona para dar trióxido de azufre. Si la presión final de la mezcla es de 4 atmósferas, determinar la composición en volumen de la mezcla final, la presión parcial de cada componente en la mezcla final, y el volumen que contiene a la mezcla. ¿Lo hicieron ese ejercicio o no? ¿Alguien lo hizo? Cuénteme a ver si alguien lo hizo. ¿O lo pillaron por ahí en las grabaciones o en las... Creo que lo he hecho en semestre pasado. No sé si está, la verdad no recuerdo si estará. Sí, estaba en una de las grabaciones. Está, ¿no? Ujú. Pero Marilena lo buscó y lo ha encontrado en balance, ¿no? Está con balance, ¿no? ¿Lo vio? Ha hecho como un tema de balance, ¿no? Creo que sí. Sí, ajá. Mire, lo voy a plantear y ustedes lo van a completar, pero es muy parecido al otro. ¿Listo? A ver, vamos de una vez. ¿Cómo se hace este problema de acá? A ver, eh, como decía Marilena, está en una de las grabaciones que está por ahí en el Neo, datos. A ver, ¿qué me daba acá? Para que le entiendan los que no han visto la versión. Cuando se mezclan 240 gramos, o sea, me dan la masa de dióxido de azufre, que son 240 gramos, lo hace con un 20% en exceso de aire, dice. O sea que ha entrado a la reacción aire en 20% de exceso y se calienta a una temperatura de 1000 Kelvin en presencia de un catalizador conveniente, dice, para que esta reacción, el 60% del dióxido reacciona para dar trióxido de azufre. O sea que hay un rendimiento igual de la reacción del 60% de conversión. Así como en la anterior el 70% se descomponía del amoníaco, aquí el 60% del dióxido se convierte en trióxido. Me da la presión final. La presión final es 4 atmósferas. Y me pide determinar el resto, ¿no? ¿Qué pide determinar? Composición en volumen. Claro, cuando me piden composición en volumen es porcentaje en volumen. Y el volumen en realidad es, el porcentaje en volumen es lo mismo, lo vamos a ver luego esto, al porcentaje en mole. Es lo mismo que el porcentaje molar para gases. Ya, eso es lo que me está pidiendo. En el inciso B me pide la presión parcial de cada componente de la mezcla final y el inciso C pide calcular el volumen que contiene la mezcla, el volumen final de la mezcla. Entonces, a ver, solución. Si lo planteamos, si ustedes lo ven, este ejercicio resuelto en NEO del semestre pasado, está resuelto desde el punto de vista de un balance de masa, ¿ya? Que luego lo podemos ver también pero ahorita como no hemos avanzado balance, lo vamos a ver solamente como un problema de estequiometría y de gases, que se puede hacer. Y lo voy a plantear así, miren. Claro, me dice lo mismo como hicimos en el anterior. ¿Qué tengo en un principio? Es como decir, yo tengo el estado uno
¿qué es lo que tengo en el estado 1? En el estado 1 tengo dióxido de azufre. ¿Ya? Tengo dióxido de azufre. Eso es el estado 1, es un gas. No me da nada, miren, del principio solamente me da la masa. O sea, el único dato que tengo aquí de este valor es la masa 1. Luego dice que se mezcla con aire y se calienta. Allá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a este? Resulta que a este de acá lo mezclamos con aire. Ujú. Entonces, el cambio de estado, se produce un cambio de estado, pero es porque se le aumentó o se le mezcló aire. Y cuando uno mezcla con aire, está metiendo ¿qué cosa? ¿Quién me dice qué contiene el aire? El aire, ¿qué contiene básicamente? Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno, oxígeno y en una muy pequeña parte argón, el aire puro, digamos, ¿no? Entonces, nosotros despreciamos los otros componentes por su porcentaje. Entonces, hay algo que también aquí hay que tomar en cuenta, es el porcentaje. Resulta que el porcentaje molar o el porcentaje en volumen, como todo está en volumen, o sea, como me pide la composición en volumen y todo lo demás, ¿ya? Entonces, aquí está entrando en un porcentaje del nitrógeno en un 79% del aire es nitrógeno y 21% es nitrógeno. Ese es un porcentaje molar o volumétrico. Ya está. Resulta que entró el aire para la reacción. Claro, y este aire está en exceso, dice, de un 20%. Se produce una reacción. Se produce una reacción. Entonces hay una reacción igual que en el otro. Y al final tenemos el estado 2. Al final está el estado 2. Y claro, y del estado 2, ¿qué es lo que se tendría acá? En el estado 2, ya, cambiarlo un poco acá, ya. ¿Qué es lo que me quedó acá? Claro, sigo teniendo un sistema gaseoso, pero resulta que ha habido una conversión, dice, miren, se convirtió de dióxido a trióxido. Ah, pero no se ha convertido el 100%, solamente el 60%. Quiere decir que acá, al final, de este se convirtió solo el 60%. Quiere decir que acá, ¿cuánto queda de lo que había al principio? Si se convirtió el 60%, entonces queda acá el 40%, ¿no? Queda el 40%. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá al final? Me quedó parte del trióxido, perdón, parte del dióxido de azufre. Me quedó parte de eso. Bien. Pero resulta que se formó un nuevo compuesto, un nuevo gas del azufre, que es el trióxido de azufre. Entonces tengo trióxido de azufre también acá. Pero para que produzca, miren, aquí ha habido una reacción química, ¿no? Ha habido una reacción. Y claro, esa reacción es la conversión, es el cambio. Resulta que del dióxido se formó trióxido. Pero para que se forme ese trióxido, en el caso anterior era una reacción de descomposición. El amoníaco se descomponía. Al calentarlo se descompone en nitrógeno e hidrógeno. Este de acá se calienta, pero no se descompone el dióxido. Más bien aumentó, miren su valencia, se oxida a trióxido. Aquí está con +4, acá está con +6 su valencia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar para que el dióxido se convierta en trióxido? Acá el amoníaco se descompuso al calentarse. ¿Y aquí qué pasó? ¿Quién me ayuda a ver? María Elena. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? A ver.
¿Se acuerda Marielena? ¿Qué pasaría acá? ¿Qué es lo que ha sucedido? O alguien más, no sé. Celeste, Mariana. No, no la conozco con Mariana. Nicole. Está callada ahora Nicole. A ver, Nicole, ¿qué estaría pasando acá? O Keila. Camila. Rodrigo. Alejandro. ¿Alguna idea? ¿Qué es lo que ha pasado cuando se calentó esa mezcla de aire con dióxido? A ver, para que esto se produzca, así nomás, ¿qué ha tenido que, algo tiene que pasar acá? Para que se convierta el dióxido en trióxido es una oxidación, ¿no es? Lo que recuerdan, es una oxidación, porque ya está con +4 y ya pasado a +6. ¿Ya? Entonces, así solito el amoníaco solito se descompone, se calienta y se descompone, no necesitó de nadie, calentarlo nomás. Mientras que esto ¿no ve? A ver, para que el dióxido se convierta en trióxido, ha tenido que reaccionar con alguien. ¿Quién es ese alguien? Vamos. Oxígeno. Con el oxígeno, ¿no ves? Porque es una oxidación. Miren, aquí hay 2 átomos de oxígeno, aquí hay 3 átomos, entonces ha tenido que entrar oxígeno. ¿Y de dónde vino el oxígeno? Pues el oxígeno vino de acá, del aire, ¿no? Resulta que cuando el aire reacciona, no reacciona el nitrógeno del aire, el que reacciona es el oxígeno del aire. Cuando yo dejo una pieza metálica, por ejemplo, un metal como el hierro, una pieza de hierro en el ambiente, al final eso se oxida. ¿Y qué ha pasado? El hierro se convirtió en óxido ferroso o férrico. ¿Por qué? Porque reaccionó con el oxígeno del aire. Entonces, lo que está pasando acá es que ese dióxido ha reaccionado con el aire, pero no es con todos los componentes del aire, solo es con el nitrógeno. Y no es más, esa es la reacción que se está dando aquí, ¿no? Esa es la reacción que se está dando acá. Claro, y alguien dirá, ¿y para qué estará haciendo todo eso? Tal vez nos faltó aclarar eso de ahí. Claro, lo que sucede es que ya. Me estaba pidiendo en el inciso A, cuando planteo la solución, si me piden en el inciso A el porcentaje en volumen, ese porcentaje en volumen, decíamos hace rato, que es igual al porcentaje molar, es igual al porcentaje molar, ¿no? Entonces, si es igual al porcentaje molar, si es igual al porcentaje molar, ya, ahora sí, ya está más separado. Miren, es igual al porcentaje en mole, y entonces ese porcentaje en mole se define como lo que veían en química general, las fracciones, moles sub i sobre moles totales por 100. Eso es. Cuando me piden el porcentaje en volumen, tengo que hallar eso. ¿Y cómo se halla eso? Encontrando los moles. Los moles, obviamente que todo esto es del final de la mezcla, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los moles sub i? Son los moles que voy a tener, moles finales, al final, ¿no? Del amoníaco, pero no, ¿cómo que amoníaco? Del trióxido, del dióxido, del nitrógeno y del oxígeno. Todo eso es lo que tengo que hallar. Y obviamente los moles totales van a ser la sumatoria de cada uno de esos moles finales. Entonces, ¿en qué consiste mi problema? En hallar los moles al final de la reacción. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ya?
¿Cuántos moles tengo al final de mi reacción? Y bueno, entonces aquí hay que hacer una igualación de la ecuación. A ver, lo igualamos la ecuación. ¿Cómo igualamos aquí? Aquí yo pongo un cuánto, a ver, con un 2 acá, un 3 ahí, 3 por 2, 6, 3, 6. Ah, no, pues, está mal. Qué barbaridad. A ver, el azufre está igualado, el oxígeno acá hay 4 y acá hay 3, ¿no? Entonces tendría que poner ahí por un medio. Entonces sería aquí, a ver, 2 azufre. ¿Cómo era? A ver, 2 por 2, 4. No, pues está igualado. ¿O no está igualado? A ver. Un azufre. Ah, no, era con un medio aquí, ¿no? Entonces sería 2 y 2. ¿Ya está igualado? ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? A ver. 2 azufre a la derecha. 2 por 2, 4, más 2 son 6, 3 por 2, 6. Ya está igualado. Ya está, miren. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que veíamos hace rato. Los moles que tenemos en cada uno. Los moles que tenemos en cada uno. En cada una de la reacción. ¿Ya? Y bueno. Les decía yo que este ejercicio se hace con el tema de balance. Y puede ser un poquito complejo ahora. Pero no se puede hacer. Tal vez lo que nos puede complicar aquí es el exceso. Y ese es el concepto que todavía no está, ¿no? Miren, a ver, yo tengo, es como hacer, vamos a hacer para el amoníaco, perdón, yo sigo con el amoníaco, para el dióxido de azufre. Para el dióxido de azufre. Claro, uno aquí agarra y plantea la estequiometría, lo que decíamos también en la estequiometría de la reacción. La estequiometría me dice que 2 moles de dióxido necesitan 1 mol de oxígeno y con eso se forman 2 moles de trióxido de azufre. Esa es la estequiometría de la reacción. Ahora bien, ¿cuánto es lo que yo tengo al final del dióxido de azufre? Entonces, yo lo que tengo al final, ya lo habíamos visto como el ejemplo anterior, ¿no? Los moles iniciales, o los moles 1 si quieren, ¿no? Moles 1. Los moles 1 lo conozco porque es la masa sobre el peso molecular. Tengo la masa 1 que es 240 gramos sobre el peso molecular del dióxido de azufre que sería 32 el azufre, ¿no? 32 más 16 por 2, 32 sería 64 gramos por cada mol. Entonces, si yo divido 240 dividido entre 64, me va a dar 3,75. Ya, estos son los moles iniciales de dióxido de azufre. Ok, ese es el equivalente al 100%, ¿no? Entonces, los moles que reaccionan del dióxido de azufre es el 60%. Entonces, 0,6, ¿está bien? Es lo que aquí es 0,6 de los moles iniciales que teníamos, ¿está bien? Es la regla de 3 que nos hacía referencia a Jacob en el anterior ejercicio. Entonces, si yo multiplico 0,6 por 3,75, aquí voy a poner, entonces lo que está reaccionando es 2,25 moles de dióxido de azufre. Ah, ¿y cuántos son los moles que tengo a la salida, al final? Los moles 3, no son los moles 3, los moles 2, al final pongámosle mejor, ¿no? Para que no... De dióxido de azufre, ¿cuánto es? El 40%. Lo que no reaccionó, o si quieren igual, los moles
iniciales menos los moles que reaccionan. De cualquiera de las dos formas se puede hacer eso. Entonces, ¿cuánto es eso? 3.75. 3.75. Me da menos 1,5. ¿De dónde salió ese 1,5? Es lo que no reaccionó. Vale decir 0,4 por 3.75. Me da 1,5. Ahí está. Y ya tengo, miren, y ya tengo los moles del dióxido de azufre. Aquí mi base de cálculo, lo que se llama base de cálculo, es este de acá. Esto es lo que reacciona. Entonces ya tengo, miren esto, ya tengo todo del dióxido. Ya tengo todo lo del dióxido. Ahora, puedo calcular ahora para el trióxido. Para el trióxido. ¿Cómo hago el trióxido? Claro, en el caso del trióxido, al principio, ¿no? Al principio no había nada. Los moles 1 del trióxido de azufre eran 0. No había. Fíjense, en 1 todo era dióxido de azufre. Al final sí ya tengo. Aquí faltaba, ¿no? En el final tengo lo que se formó, pero además me queda nitrógeno que no reaccionó y también va a salir oxígeno. Es el oxígeno que está en exceso, porque tengo un exceso de aire. Entonces, volvamos al trióxido de azufre. No tenía nada al principio. ¿Qué quiere decir eso? Que los moles que tengo, eso significa entonces que los moles que tengo al final, o los moles finales del trióxido de azufre, vienen a ser igual a los moles que reaccionan. ¿Y cuántos reaccionan? Y aquí voy a la estequiometría, lo que hacíamos hace rato. Miren, resulta que se forman 2 moles de trióxido de azufre. Se formaron 2 moles de trióxido de azufre. Pero eso fue la regla de 3. Fueron 2 moles, pero por cada 2 moles de dióxido. Entonces, como lo que hacíamos hace rato. Por cada 2 moles. Bueno, es lo mismo, entonces, en otras palabras. Pero ¿cuánto es lo que reaccionó de dióxido de azufre? 2,25 en realidad. Entonces, lo podía haber hecho directo, pero para que se entienda de dónde sale, ahí está. Entonces, esto lo simplifico, ¿no? Es la regla de 3. ¿Qué quiere decir? Que los moles finales de trióxido de azufre serían igual a los moles que ha reaccionado, en este caso, el 2 con el 2 se va, ¿no? Lo que he simplificado acá, por si acaso, es el mol, ¿no? No es el 2. El mol de dióxido con el mol de dióxido. Entonces, la regla de la estequiometría me dice que por cada 2 moles de dióxido que reaccionan, se forman 2 moles de trióxido, ¿no? Se forman 2 moles de trióxido. Entonces lo que reaccionó no fueron 2 moles, lo que reaccionó de dióxido fueron 2,25, por lo tanto se va a formar 2,25 moles de trióxido. ¿Listo? Este era 2,25 moles de dióxido. Ya está entonces, ya lo tengo, miren. Ya lo tengo, a ver, ya tengo los de trióxido, ya tengo los de dióxido. Me falta el de oxígeno. Y entonces aquí uno dice, ¿qué pasa con el oxígeno? Para el oxígeno. Ya. Resulta que el oxígeno entró con el aire. Tengo a la entrada porque se vino con el aire. ¿Y se vino cuánto? Se vino 20% más de lo que necesitaba. Ya. Entonces, ¿cómo se hace ese cálculo para el oxígeno? Primero se calcula para el oxígeno los moles que reaccionan. Los moles que reaccionan. ¿Cuántos reaccionan? ¿De dónde voy? Todo lo que reacciona se saca de la estequiometría de la reacción. Aquí.
¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto reacciona de oxígeno? 1. Ah, muy bien. Entonces yo digo, los moles que reaccionan. Entonces, un mol reacciona de oxígeno, pero es por la estequiometría, por cada 2 moles que está reaccionando de dióxido, pero no reaccionaron 2 moles. ¿Cuántos reaccionaron? 2,25 moles de dióxido. Simplifico, miren el dióxido. Ahí está. Simplifico el dióxido. Entonces resulta que lo que se necesita de oxígeno, lo que va a reaccionar de oxígeno es 2,25 entre 2, que viene a ser 1.125. 1.125. Esta es la cantidad, 1.125 moles. Esto es la cantidad de oxígeno que necesito, que está reaccionando. Pero resulta que a mí me dieron 20% más de lo que necesito. En el aire se entró 20% más. Entonces, miren, resulta que el exceso, lo pongo acá, el exceso es 20% más de lo que se requiere. Porque entró 20% más de aire. Entonces yo puedo calcular cuánto es el 20% del oxígeno. O sea, miren, esto es lo que reaccionó, 1,125. Entonces, el 20% más, el exceso es el 20% más de lo que se requiere, y eso viene a ser los moles al final de oxígeno. Ya, eso es lo que sobró. Entonces, el 20% sería 0,2. El 20%. Es como decir, la regla de 3, ¿no? A ver, ¿cómo sería esa regla de 3? La regla de 3 diría, ¿no? Claro, lo que yo necesitaba era 1.125. Pero yo metí 20% más. ¿Cuánto es ese 20% más? Esa X. Estos son los moles que están en exceso y son los moles que van a salir. Entonces, como ven ustedes aquí, va a ser 0,2 de los moles que reaccionan. Esta parte no se preocupen, la vamos a ver mejor en balance. Este ejercicio se hace mejor con el tema de balance, pero lo podemos hacer así igual. Entonces sería 0,2 de 1.125. 0,2 por 1.125 moles. Total, los moles entonces que tengo al final de oxígeno son los que no reaccionó. ¿Qué es lo que no reaccionó? Lo que estaba en exceso. Los moles en exceso. ¿Cuánto es eso? El 20% de 0.125. El 20% de 1.125 me dio 0.225. 0.225 moles. Listo. Ya tengo los moles. Miren, a ver, voy revisando lo que tengo. Tengo los moles de dióxido, tengo los moles de trióxido, tengo los moles de oxígeno. Me faltan los moles de nitrógeno. ¿Qué pasó con el nitrógeno? A ver, si yo veo acá el caso del nitrógeno, para el nitrógeno digo, ¿no? Claro, resulta que el nitrógeno no reacciona, miren. Quien reacciona es el oxígeno que vino en el aire. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el nitrógeno, todo el nitrógeno que entró con el aire salió, ¿no? Todo el nitrógeno que estaba en el aire, los moles de nitrógeno que estaban en el aire, son los moles que salen de nitrógeno al final en 2, ¿no? Son los moles que salen. ¿Por qué? Porque los moles que reaccionan de nitrógeno es 0, no reacciona el nitrógeno. Así que todo lo que entró en el aire vuelve a salir. Y bueno, y uno se pregunta, ¿y cómo voy a saber cuánto sale? Entonces, para saber esos moles, se trabaja con la composición del aire.
de la composición del aire. No, permítanme, esto lo voy a hacer acá abajo. Aquí. De la composición del aire. ¿Cómo es eso la composición del aire? Resulta que en el aire, miren, aquí está, se tiene un porcentaje molar o de volumen de 21 y de 79. ¿Qué significa esa composición del aire? Significa que por cada 100 moles de aire, ¿cuánto le corresponde al nitrógeno? 79 son moles de nitrógeno y 21 son moles de oxígeno. Entonces, miren, con esta interpretación o con esta interpretación de acá es que se calcula entonces los moles de nitrógeno. ¿Cómo uno hace una regla de 3? O sea, yo digo que entonces 79 moles de nitrógeno están entrando por cada 21 moles de oxígeno. Pero no está entrando 21 moles de oxígeno, ¿no? ¿Cuánto está entrando de oxígeno? Ah, me faltó ese dato acá. Me faltó aquí. Bueno, calculé los moles que reaccionan de oxígeno, calculé los moles que en exceso de oxígeno. Me faltó aquí calcular los moles de oxígeno que entran. Esto lo voy a poner aquí. Miren, permítanme volver aquí. Entonces, los moles que entraron, los moles que había en el aire de oxígeno son los moles que reaccionan más los moles que están en exceso. Eso quiere decir que tendría que sumar, ¿cuánto? El 1.125 es lo que reacciona, más el exceso. ¿Cuánto es el exceso? 0,225. Permítame que esto lo voy a borrar acá. ¿Ya? Moles. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de oxígeno que se fue en el aire? Los 0.225 más el 1.125. Eso me da 1.35. Esto es lo que está entrando de oxígeno en el aire. O sea que en esta corriente de aire, entró, ¿cuánto ha entrado de oxígeno? Lo que necesito para la reacción más un 20%. ¿Cuánto es lo que necesito para la reacción? 1.125. ¿Cuánto es el 20% de eso, que es el exceso? 0.225. Entonces, ¿cuánto está entrando? Lo que reacciona más lo que sale. 1,35. ¿Está bien? Eso representaría, a ver, permítanme, voy a comprobar el cálculo por 1.2. Sí, correcto, 1,35 moles. Entonces, miren, este dato de acá es importante. ¿Por qué es importante? Porque resulta que con esta cantidad de oxígeno se metió el nitrógeno. Resulta que aquí viene la interpretación que estábamos haciendo hace rato. Resulta, si ustedes quieren hacer una regla de 3, ya que les gusta la regla de 3, a Jacob, ¿no ve? Diríamos, a ver, resulta que, miren, así sería la regla de 3. Por cada 21 moles de oxígeno en el aire, se viene con él 79 moles de nitrógeno. Ya. Pero resulta que en el aire que está entrando a la mezcla no son 21 moles. ¿Cuántos son? 1,35 moles de oxígeno. Entonces, ¿cuánto se viene de nitrógeno? X. Listo. Eso es por regla de 3. Yo les decía que yo prefiero la conversión. ¿Cómo es por conversión? No es casi lo mismo. ¿Cómo sería por conversión? Sería lo que yo les decía. 79 moles de nitrógeno se vienen por cada 21 mol de oxígeno. Pero no está entrando 21 mol de oxígeno. ¿Cuánto está entrando? 1,35 mol de oxígeno. Y como ven, pues sale lo mismo, ¿no?
este mol con este mol y me queda ahí. Y por lo tanto, esa X que representa los moles al final que tengo de nitrógeno sería 1,35 por 79 dividido entre 21. Nos da eso 5,08 moles de nitrógeno. Y listo, se acabó el problema. Les digo se acabó porque ya era eso. Lo grave de este ejercicio era hallar los moles de salida. ¿Y qué es lo que tengo a la salida? Miren, tengo el dióxido que no reaccionó, que fue el 40% de lo que entró, de los 240 que se convirtieron en mole. El trióxido que se formó. El nitrógeno que entró con el aire y no reaccionó. Entró acá y listo. El oxígeno, que es el exceso, ¿no? Que era el 20% de lo que necesitaba. Y listo. Entonces con eso ya uno puede calcular, por lo tanto, aquí. Por lo tanto, los moles totales es la sumatoria de todos los moles finales que tengo. Y esos, ¿quiénes eran? Era, a ver, ¿dónde lo tenía? Era acá arriba el dióxido, donde están los moles de finales, 1,5 de dióxido. Moles de dióxido. De trióxido, todo lo que se formó. Moles finales, 2, aquí está, 2,25. Lo mismo. Ah, no, perdón, era aquí. De dióxido. No, esto es de dióxido. Moles finales de dióxido es 1,5. De dióxido, está bien, 1,5. Moles finales de trióxido es 2,25. 2,25 moles de trióxido. Más los moles de nitrógeno, de oxígeno que salieron, que fueron el exceso, 0, esto de acá, 0,225. 0,225 moles de oxígeno, más los moles de nitrógeno que tengo aquí al final. Más los moles de nitrógeno. Ya está. Los moles de nitrógeno que fueron 5,08 moles de nitrógeno. Y tendríamos entonces mis moles totales. Si ustedes lo suman eso, 5 más 0,225 más 2,25 más 1,5 me da todo igual a 905. Listo. Moles de la mezcla final. Y miren, con esto ya pueden hallar cada uno de los porcentajes que nos pedían acá. El porcentaje, cómo se calculan los porcentajes de esta manera, ¿no? Es como hacer esto de aquí, miren, es como que tengamos, lo pueden hacer con una tablita, sí, así, miren, una tablita en la cual, a ver si me sale la tabla, sí, aquí está la tabla. En la cual yo tengo los moles iniciales, o perdón, los moles de cada componente, no, el compuesto sería, ¿no? El compuesto gaseoso, los moles finales que tengo de cada uno. No, para eso estaba tengo los moles finales. Yo puedo hallar la fracción molar, que es el mole sub i sobre los moles totales. Ya, ahí lo tenemos eso. Y entonces el porcentaje no es otra cosa que el porcentaje en volumen, no es otra cosa que esa fracción multiplicada por 100, porque es la de acá, miren. Esto de acá representa la fracción n sub i sobre n total por 100, entonces viene de ahí. Ya lo tendría acá.
y después eso le piden el porcentaje, después le pide la presión parcial. Para hallar la presión parcial, ahí de la ley de Dalton, por si acaso la vamos a revisar después, es la fracción molar por la presión total. Y como tengo mi presión total, que son 4 atmósferas, así que aquí es directo, la presión parcial es la fracción molar por la presión total. Entonces, llenar esta tabla. ¿Cómo la llenarían esta tabla? Al final dirían lo siguiente. ¿Quiénes son los componentes? Era el dióxido, era el trióxido, era el oxígeno y el otro es el nitrógeno. El otro es el nitrógeno. ¿Cuántos moles tenemos al final de este? Al final de este era 1,5, de trióxido 2,25, de oxígeno 0,225 y de este 5,008. Si ustedes suman el final me dio el valor de 905. 905. Listo. Y miren después aquí cómo hallan la fracción. Es dividir el 1.5 entre 905. Ese sería aquí. A ver, yo divido 1.5 dividido entre 9.05. Eso me da 0. Lo voy calculando acá. Eso me da 0.16. 16,6. Y así van dividiendo. 2.25 dividido entre 905. ¿No? Eso me da 0.249. 0.249. Después el 0.225 dividido también entre 905. Eso me da... ¿Cuánto me da? Eso le da 0.025. 0.025. Y finalmente el 5.08 dividido entre 9.05. Eso me da 0.561. Si uno suma este total, como es suma de fracciones molares, eso me va a dar 1 por si acaso. Eso me da 1. ¿Y cómo hallo el porcentaje? Es multiplicado por 100. Así que aquí ya miren, es directo la respuesta, ¿no? La respuesta aquí sería, entonces, 16,6%. Aquí sería 24,9%. Si alguien me lo suma a estos valores y comprueba que me da 1 o prácticamente 1, esto por 100 aquí me daría 2,5 y aquí me daría 56,1%. La suma total me debe dar aproximadamente 100. Listo. ¿Y cómo saca? Este es el inciso A y el inciso B es la presión parcial. Y la presión parcial se multiplica la fracción, vale decir el 0,16 por la presión. ¿Y cuánto vale la presión? Esta presión vale 4 atmósferas. Entonces es multiplicar por cada una de las columnas, o sea, 0.66 por 4, por ejemplo, por 4 y me da 0,664. Es la otra respuesta de acá. Esta de acá sale 0,664 y así vamos multiplicando 0.249 por 4 y eso me da 0.996. Después multiplicamos el otro valor, este por 4, 0.025 por 4, eso me da 0,1 y finalmente el 4 multiplicamos por el 0.561 que me da 2.24.
44. La suma de todo esto, si uno suma todo esto, me debe dar prácticamente las 4 atmósferas. Ya está, es el inciso B. Y finalmente, el inciso C pedía el volumen final. El volumen final lo único que tenemos que hacer, miren, para el inciso D, que era el volumen final, es de la ecuación de estado, de la ecuación de PV-NRT, despejamos de acá el volumen. El volumen final va a ser igual a N final RT sobre P. Y todo esto lo tengo. Los N finales son 905. Voy a reemplazar directo. 905, la constante 0,082 no me dio. Acá abajo nomás. El volumen final sería los 905, los moles. La constante 0,082. La temperatura, me dio la temperatura 1000 Kelvin. 1000 Kelvin ahí, dividido entre la presión, que era 4 atmósferas, la presión total, 4 atmósferas. Y ya está. Y ese sería el volumen final. 9, a ver, lo calculo, 905 por 0,082 por 1000 dividido entre 4. Ya está. 185.5. Ese 1 parece 2, ¿no? 185.5. Listo. Ya está. Estos dos ejercicios, estos dos últimos ejercicios tienen que ver con, le decía, pues con reacciones químicas y se utiliza un poco de estequiometría, ¿no? Lo vamos a ver mejor esto en el tema de balance. ¿Ya? Ya está, jóvenes. Ahí está. Resuelto el práctico. ¿Se asustaron con el número 8? ¿O no? Con que no estén al examen todo bien. Me asusté con todo el práctico, ahí se la digo. Se asustó con todo el práctico. Y eso que le quité lo más difícil. Ya, no se preocupen. A ver, ya con todo esto, entonces ya, miren, hemos hecho conmigo los más difíciles del práctico. Hemos hecho, son 10 ejercicios, creo que hemos hecho unos 3 o 4, ¿no? Vamos a practicar más para el examen, no se preocupen. Listo. Si no hay más dudas, dime, Sebastián. ¿Lo puedes subir esto por favor al grupo? O sea, no es que lo suba como PDF. Ah, ya, claro, lo paso. Una cosita no puedo copiar. Ajá. ¿Y cuándo es el examen? Bueno, lo que quedamos es que el examen íbamos a dar con el otro tema más. O sea, podíamos dar un examen de gases, que si te hiciera examen de gases tendríamos que estar dándolo ya el día lunes, ¿no? Pero quedamos en dar más bien un examen de gases y balance. Estos dos últimos ejercicios son exámenes de gases y balance que vamos a practicar. Entonces, ¿para cuándo quedamos? No me acuerdo. Para el 17, creo. No, no me acuerdo. No, pues. Para el primero, ¿no? Sí, mejor sí, porque la verdad es que yo todavía estoy perdido. Para el 1 de abril. O sea, vamos a avanzar el día viernes 18, balance. Lunes 21, balance. Viernes 25, balance. Lunes 28, repaso. Una clase extra por ahí. Y el viernes el examen. De balance y de gases. Listo, jóvenes. Si no hay más duda, le paso luego al grupo el link del video que estamos grabando y se los paso esto en PDF ahorita. Yo no estoy en el grupo. ¿No está en el grupo de WhatsApp? No. Ya. Mándenme un WhatsApp y la adiciono. ¿Ya? Ya, Inge, ahorita le mando. Ok. Listo. Cierro entonces. Voy a cortar la grabación.
Stop.